qué es importante? Que cuando yo quiera determinar la función demanda, debo ver qué es lo que va a predominar en lo que yo quiero averiguar. ¿Qué les quiero decir? Está claro de que el transporte puede ser para pasajeros como puede ser para mercancía, ¿verdad? Entonces, este es el transporte. Sin embargo, independiente si es para pasajeros o es para mercadería o mercancía, la función demanda tiene esta característica. Si este es mi eje de coordenadas, la función demanda va a tener esta pendiente. ¿Y por qué hablábamos de la pendiente? ¿Alguien me puede decir? Hola. Un ratito, por favor. Continuamos, ¿sí? Esta se llama función demanda y vimos que este eje de las 10 llamaba P y esto Q, que era cantidad y precio, ¿verdad? ¿Por qué hablábamos de la pendiente en términos matemáticos? Porque si yo tengo esta función igual y acá genero una tangente que es la pendiente, eso quiere decir que voy a generar una derivada, por lo tanto voy a averiguar la pendiente. En este caso, ¿qué dijimos? Que esta función, que es mucho más fácil ver lineal, tiene una pendiente negativa, ¿verdad? ¿Eso dijimos o no? Sí, ingeniero. Bueno, entonces al revés, si nosotros teníamos una función cualquiera, por hacerlo fácil, porque así manejan los textos norteamericanos, este azul, y acá, perdón, lo vamos a borrar esto, no me interesa, fuese este. Yo acá genero un punto, derivo, entonces esta pendiente, ¿qué va a ser? Positiva, ¿verdad o no? Sí, ingeniero. Entonces es esta función. Y por supuesto la intersección se llama punto de equilibrio. Se llama punto de equilibrio. Quiere decir el punto de equilibrio lo siguiente. Después les voy a explicar por qué es una vergüenza. Ustedes no deben saber, pero deberían saber. Pero digo que es una vergüenza porque algo se debería quedar de ingeniería económica. Cuando uno produce un bien o un producto, en este caso vamos a producir vamos a decir, un servicio. Entonces, si yo voy a cobrar X cantidad por un pasaje, quiere decir que el ingreso no es nada más igual que al costo del producir ese bien, ese servicio, ese producto más la utilidad. Y si yo estoy viendo en esta gráfica que el punto de equilibrio matemáticamente había decir la intersección de ambas funciones, vale decir, la función oferta y este rojo es la función demanda, entonces la intersección sería llamar punto de equilibrio, pero en términos, les decía cómo se definía economía y todo, ya no lo voy a volver a hacer porque no tienen ganas ustedes. Les decía que el punto de equilibrio no era nada más que cuando la utilidad yo la vuelvo cero, es decir, no tengo utilidad. De aquí, ¿qué me queda, por favor? Que el ingreso a qué es igual. Listo, a eso se llama punto de equilibrio. Bueno, eso es en términos, les hablé de economía, les hablé de macroeconomía, y cuando les hablé de microeconomía, porque eso es lo que tenemos que ver ahora con la función demanda,
Ustedes no quisieron contestar. Y lo que es peor, se cayó como una bomba la muerte de nuestro amigo, colega Armando. Creo que su misa va a ser este día lunes. Pero bueno, ahí quedamos, ¿verdad? Entonces, lo importante para establecer la demanda era ver si yo voy a privilegiar, quiere decir, voy a poner en primer orden los pasajeros o la mercadería. Entonces, si nosotros estábamos viendo, por ejemplo, esto que estoy dibujando, pueden llamar un poco asociando a lo que han llevado en sanitaria con ingeniero Escalera, podría llamar red esto. Sí, sí. Podría ser una red o una malla, no hay problema. Esta es una red vial. Entonces, si estoy viendo que es una red vial, pregunta, ¿esto podrá pertenecer a a unas vías rurales o a un circuito urbano? ¿A cuál de los dos pertenecerá esto que dibuja Omar? Circuito urbano. Bueno, entonces me parece bien. Si es así, yo tengo que privilegiar esto, pasajeros. ¿Estamos? Entonces quiere decir que todo lo que yo averiguo de la demanda debe tener como componente principal a eso que se llama pasajeros. O si quieren, personas. Creo que es mejor decir personas. Totalmente de acuerdo. Para las personas y es para la mercadería. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de ver en esta unidad 3 es esto. ¿Se está entendiendo? Y la cuarta, en la unidad cuarta, la vamos a tener esto. Entonces, es la unidad cuarta, que por supuesto no la vamos a ver ahora. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, Sí, sí. que Bueno, entonces, esto vimos. Hemos dicho establecer la demanda para un nivel y calidad de servicio. Entonces, también se les explicó que de acuerdo a la categorización del TDB de los Estados Unidos, hemos visto que hay 5 niveles, A, B, C, D, E. Pero y el F es el sexto nivel o el nivel congestionado. Entonces, si nosotros podríamos presumir, porque no conocen ustedes, eso se lleva en 10º semestre, el nivel de servicio en esta categorización de acuerdo a la institución de transportes de los Estados Unidos, el TDB, tenemos estas categorías. Entonces, va a ir en este sentido. Cuanto más libre esté la vía, es A, con más vehículos B, C, D, E. Y sin embargo, teníamos esto, el F. ¿El F qué significa rojo? Esto significará el F. Esto que estamos viendo acá. Pues, bueno. Entonces, si yo veo que es así, debo poder generar un plan. Y un plan significa haber planificado. Y cuando hemos planificado, ¿qué hemos dicho? Que como producto debo tener un plan de acción, un plan de trabajo. Entonces, ¿ahí qué debo hacer? Seguramente, si es un plan integral como el que debe ser,
debería concatenar este plan de maestro de movilidad a todos estos planes maestros que debería tener una, vamos a decir, lo que vimos esa malla, esa red vial, es decir, ese espacio urbanizado. En este caso estamos hablando de Bogotá y alguien podría decirme, Bogotá, la capital de Colombia, ¿cuántos habitantes tiene? Y lo mismo que Madrid, por favor. Pueden entrar a su internet, ¿sí? O yo tengo que hacer eso más. Está bien, ingeniero. ¿Cuánto es de Bogotá? ¿Cuántos millones? De Bogotá son 7 millones, ingeniero, aproximadamente. Ah, ya, porque yo tenía 6, pero quería actualizar. ¿Y de Madrid? 3 millones, ingeniero. ¿Cuántos? 3 millones, ingeniero. Ay, pero ahí está Getafe, yo por lo menos pensé que estaba en más de los 4 millones. ¿Te has fijado de cuándo es esa tu información? Acabo de postear, ingeniero. Debe ser la más reciente. No, por eso, pero te digo, podría ser, a veces cuando uno no pone, por ejemplo, podrías poner 2021, que ha sido el anterior año. A veces te da por defecto el 2015, 2019, el 2021 ha sido 3, 4 millones, ¿cuánto ha sido? Yo encontré 6.700.000, ingeniero. 3 millones 700, cerca de 4 millones, ¿no? 6 Sí, millones sí, Inge, a mí 700. también igual sale Inge. 6 millones. Sí, ingeniero. Ah, ya. Entonces, por eso eh, es que me estaban rayando las cifras. Si ustedes se dan cuenta, lo que quería mostrarles es un análisis, vamos a decir, casi en las mismas condiciones. Es decir, este espacio físico, ¿cuántas personas alberga? De 6 a 7 millones, ¿verdad? Y lo mismo que en Madrid, ¿sí? ¿Es así? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, fíjense qué importante, por ejemplo, nosotros podríamos colocar acá porque estamos viendo los planes. Eso es lo que estamos viendo. Caramba, perdón. Lo que está molestando. Entonces, acá está, vamos a poner Madrid. Un ratito está. Aquí está. Ahí está el Bernabéu, están bien. Miren, ¿qué estamos viendo? No sé si se fijan, al igual que en la mayoría de las ciudades con mucha población, son anillos que están siendo cruzadas por vías. Entonces, fíjense cómo el transporte urbano, por ejemplo, está en relación a eso, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de planificar el plan maestro de movilidad urbana. Sí, no sé si se están fijando, vemos anillos, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bueno, entonces podríamos ver también con Bogotá.
Fíjense, no es así, ¿verdad? Estas son es que es increíble, explotan oro a unos cuantos kilómetros de la misma ciudad de Bogotá. Pero bueno, fíjense, tiene otro sentido de la planificación del plan de movilidad urbana. Posiblemente porque también su figura, fíjense, es alargada, mientras que acá, por ejemplo, es más circular. Entonces, ¿qué les estoy queriendo mostrar? Que yo, estito que he dibujado, bueno, ya lo había borrado esa red, por supuesto, debe tener ese sentido de planificación. Y esa planificación que no solamente se la da en la movilidad, pero que es muy importante, sino en otros planes más, por ejemplo, como el de, dice, espacios públicos, parques o equipamientos de salud o equipamientos educativos, deben ser este conjunto de planes los que definan justamente el uso de esa ciudad. ¿El uso de qué? El uso del suelo de esa ciudad. Entonces, ¿cómo lo voy a planificar? Hemos visto y hemos privilegiado, ¿verdad?, a las personas y hemos visto que en cuanto a la demanda para tener un nivel de servicio aceptable, yo debo empezar a concatenar todos estos planes que no solamente hacen referencia al transporte. Ahorita hemos visto espacios verdes, o hemos visto equipamientos, o hemos visto salud, educación, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque queremos disminuir eso. Significa parte de la planificación del transporte. Queremos disminuir la movilidad de la persona, vale decir, esto es lo que me va a definir cómo debo planificar el transporte urbano, sí, el ciclo de transporte de las personas. Sin embargo, hemos visto que ese entramado, o esa maraña, o esa red, o esa malla, ¿verdad?, de la red vial. A la suerte, ¿qué ha pasado? Hola. Hola. Sí, ingeniero. ¿Qué? Se lo escucha, pero la imagen está No, se me ha, perdón, creo que me ha entrado virus. ¿Qué voy a hacer ahora? Configuración, no sé qué me ha pasado. Dije, tiene que salirse nomás de eso, solo es un icono. ¿Qué? No. ¿Qué tengo que hacer, perdón, por favor? ¿Activar Windows? No, se ha entrado un icono, nada que ver, Inge. No se asuste, no es virus. Ya, ¿qué tengo que hacer? Por favor, dime. Quizás le funciona el tecla Windows y ahí le da la opción de volverle al escritorio. A ver, ¿cuál es la tecla Windows? Aquí, a ver. Esa con... Es que yo no tengo, pues yo sé con esa cosita, ¿no ve? Con ese iconito. Y dime si entro a Control Alt suprimir para ver administrador de tareas. Sí, Inge también funcionaría. Ay, Dios mío, me ha asustado, van a disculpar. Pero ¿por qué ha salido esto? No entiendo. Está debido a actualizar su sistema, ingeniero. Le pedí activación de Windows. Ya, entonces, ¿qué tendría que hacer? En internet se busca ahí un código de ingeniero para activar y ya no te molesta más. Me Ah, ya. pasó igual el mismo caso a mí. Cuando actualicé a Windows 10, en plan, se me bloqueó igual, tenía que colocar un código.
Y a ver, pucha, me asustó, van a disculpar. Aquí dice, ¿será por esto? O tal vez entró a ajustes, ingeniero. Tal vez por eso igual. Pucha. Bueno, yo lo veré después. Realmente van a disculpar, me ha asustado. Dije, no saben. Tengo en otro, pero igual. Bueno, entonces ya no sé ni dónde estábamos. Realmente me ha asustado. Bueno, les decía que esta planificación de la malla urbana debe hacer que la persona se transporte en la menor distancia posible. Por ejemplo, para hacerlo súper fácil, ¿por qué creen ustedes que existen centros de salud de acuerdo a la planificación que ellos tienen en diferentes lugares de la ciudad de Cochabamba? Justamente porque obedece ese razonamiento. Queremos menor gente transportándose. Entonces, para mí, ¿cuál ha sido el análisis que yo he realizado? Ha sido a partir de esto, que debería ser así el ciclo de transportes de personas. Esto puede ser la composición de un viaje para ir de el origen, que es mi vivienda, al trabajo, origen-destino. Y para eso está claro que en esta gráfica hemos visto dos modos de transporte. Un modo de transporte motorizado, que en este caso viene a ser el tren metropolitano, que llamo modo 1, y los otros dos modos, modo 2, modo 2, en un bus de transporte rápido. ¿Por qué he colocado esto que tampoco es tan verdadero en Cochabamba? Porque debemos privilegiar siempre el transporte masivo, por supuesto, cuidando su eficiencia y calidad. Y esto que dice transbordos es el transporte no motorizado, si ustedes quieren el transporte a pie, ¿verdad? Porque igual se están transportando para ir de este punto a este otro punto, se están transportando ¿en qué? No motorizado, ¿en qué? A pie. ¿Quedó claro? Entonces, ese es el criterio justamente para diseñar o elaborar un plan de movilidad urbana. Ahí voy a quedar, plan de movilidad urbana. ¿Tiene que ser municipal? Sí, pero ¿por qué tiene que ser municipal? Porque es de competencia de los municipios. ¿Pero por qué es competencia de los municipios? Porque los municipios administran la territorialidad. Por eso ellos son los que se encargan de hacer todos estos planes que les he mostrado. Así es, no sé, pero el mejor ejemplo es este, para ver que lo que les digo es cierto. Si bien acá les mostraba, perdón, esto del tren metropolitano, pregunta, la alcaldía, porque tiene su tuición, la planificación territorial, ha hecho observaciones a la empresa descentralizada de ferrocarriles que dependen del nivel, vamos a decir, nacional, no voy a decir central, del nivel nacional, porque si bien su competencia del nivel nacional es asignar recursos y todo, y ejecutar, pero no se podría hacer si no tiene el, vamos a llamar consentimiento, porque quiere decir que los dos niveles de gobierno han interactuado. Pero ¿quién dice eso? No sé. No, usted se está inventando. Yo creo que no me estoy inventando. Sin embargo, si me estuviese inventando, acá tenemos esto. Acá. No sé si se ve, es la ley 777 o llamado Sistema de Planificación Integral del Estado, el SPIE, que les da competencias al nivel nacional y al nivel municipal. En este caso,
esas dos competencias, como les decía, deberían haber sido trabajadas de manera conjunta para no tener los problemas que se tienen ahora. Entonces, está claro que competencia del municipio es todo lo que se refiere a la planificación territorial, por lo tanto, el transporte es de competencia municipal. Hasta acá hemos visto del por qué nosotros, si vamos a ver la planificación del transporte en un plan de movilidad urbana, que debería ser único, sí, y que debería darnos líneas, sí, por eso se llama maestro, sí. ¿Y por qué sostenible o sustentable, dependiendo de las escuelas? Porque está claro que cualquier proyecto que uno elabore, por supuesto, debe ser sostenido en el tiempo. Quiere decir que económicamente, ambientalmente, sí deben ser sostenidos. Pero ¿y por qué económica y ambientalmente? Porque hemos visto que en la gestión de impactos, el medio ambiente y la economía son los dos factores más importantes, por lo tanto, yo debo cuidar eso. Entonces, si es así con la demanda en una malla de una ciudad, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo que, perdón, no es esto, si yo tengo que ver la planificación, ¿dónde está pues? Perdón, aquí está, de las mercaderías. Entonces, yo puse esto, no sé si se acuerdan, esto puse, perdón, era lo que continúa. Ciclo del transporte de carga. Y yo más, no es bonito carga. Vamos a cambiar. De mercadería vamos a poner. O mercancía, que es lo mismo. Mercancía. Entonces, ¿qué tenemos? Acá justamente hemos puesto esto que ya les mostré varias veces, donde este ciclo del transporte no solo se ve en la parte final o sea, de colocar este producto que dijimos que podía ser un aceite. Esto era un lugar de cultivo, que estábamos cultivando aceite. Entonces, todo eso teníamos que iniciar el acopio. Para eso utilizábamos transporte como los tractores agrícolas, o los bueyes también, que es no motorizado, sí, para copiar. Y del acopio llevábamos a las fábricas, o si quieren, a la transformación industrial, que llaman así, para generar productos que podían salir de exportación a un puerto y del puerto, por supuesto, trasladarse hasta los centros de consumo y después generar la entrega. Entonces, para esto, por ejemplo, es importante conocer esto otro que no lo tienen, les voy a pasar porque a mí me está costando modificar, y es la cadena del suministro, de suministro. Alguien me dirá, bueno, todavía no les preguntaré, no sé si podemos ver, estamos viendo ya no el fundamento para el transporte de personas, sino primordialmente de mercancía o de mercadería. Pero ¿acaso no pueden transportarse? Pero por supuesto también pueden transportarse, pero estamos hablando haciendo un pivot al transporte de mercancía. Para eso necesariamente debo conocer qué es la cadena de suministro. Entonces, lo mismo que hemos visto, pero asociada a otros factores más, acá estamos viendo cómo se trabaja con las materias primas, lo que hemos visto en el girasol, por ejemplo. Entonces, eso se industrializa y se produce. Y esta producción, por supuesto,
debe ser transportada, aquí dice transporte, y forma parte de la logística, a agencias. Y estas agencias tienen que almacenar y tienen que mandar a la venta a los diferentes mercados. Y esto va a generar una facturación con lo que la persona puede, mejor dicho, en este caso todavía seguimos con la cadena de suministro. Esto de manera directa va a ir a entregar o a los supermercados, perdón, o a las personas que requieren este producto. Entonces, esa es la cadena de suministro. No sé si se entiende con los dibujitos que tenemos acá. Donde sí quiero rectificar es que del transporte que va, qué sé yo, aquí los camiones están llenos de aceite de girasol, no sé. Esto se tiene que ir a agencias y sucursales para después tener cantidades en stock o almacenaje para proceder a la venta o en su defecto también hacer la distribución y entrega de estos productos ya no en el mercado, sino a los que requieren, a las personas que han demandado el consumo de ese bien o servicio. Entonces, para entender mejor qué es la cadena de suministro, podemos definir que la cadena de suministro tiene como objetivo principal satisfacer las necesidades del cliente. Por ejemplo, estamos mandando a traer libros. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que, como parte final de esta cadena de suministros que va a venir desde México en barco y todo, es que nos llegue o que tengamos los libros solicitados. Entonces, fíjense, de una manera más fácil o lineal se tiene esto. Se procesan las materias primas, hay este transporte logístico, distribuyo, otra vuelta, el transporte logístico para el punto de venta y el cliente. Esto está mucho más fácil que esto, aunque estaba mucho más bonito esto. Entonces, dice que la cadena de suministro tiene 3 elementos. El primero es el suministro, esta parte, donde están las materias primas. Segundo, la fabricación. Y tercero, la distribución, ya sea en este punto o en este otro punto. Lo que quiero que quede claro es que, ¿por qué puse con este otro color distribución? No es porque sea bonito, por supuesto se ve mejor, porque alguien me podría decir cuál es la cadena de logística o cuál es la diferencia entre cadena de suministro y cadena logística. Vimos que era la logística, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Nada, que la cadena logística es una parte de la cadena de suministro. ¿Y qué parte es? Esta que está con rojo, la cadena de distribución. ¿Se entendió? Hagan de cuenta que son estos 3 argollitas: suministro, fabricación y distribución. Esta argollita distribución es lo que sería la cadena logística. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Entonces dice que la cadena de suministro no es exclusivamente lo mismo para cualquier producto, bien o servicio, sino es de acuerdo a sus particularidades. Sin embargo, ¿qué es lo que yo debería tener en cuenta para tener bien definida esta cadena de suministro? Entonces, no es lo mismo para un bien, un producto o un servicio, pero ¿qué yo debería considerar? Esto que viene a continuación: la planificación, la administración
de existencias, procesamientos de órdenes de compra, traslados, seguimiento, servicio al cliente, administración de garantías y procesamiento de pagos. Si nosotros hemos afirmado hace rato que ¿cuál sería la diferencia entre la cadena de suministro y la cadena logística? Hemos dicho que la cadena logística es una parte de la cadena de suministro. En estas actividades para generar la cadena de suministro que hemos listado, por favor díganme cuál de estas o varias o una pertenecerían a la cadena logística. Servicio al cliente, Inge. Y ya otro. Mira, ten un poquito de agüita, por favor. Todas esas actividades que contemplan la cadena de suministro, por favor, fíjense cuál de ellas significa transporte, justamente porque pertenece a nuestra materia. Entonces, para el transporte yo debo tener una logística. Y no sé si hemos visto esto, si no vamos a ver seguramente en el capítulo 4. Ahorita no me acuerdo, creo que está en el 4. ¿Cuál de estos que están listados acá tiene alguna relación con el transporte? Podría ser los traslados y el despacho, ingeniero. Por supuesto, traslados. Traslados, ¿qué hemos dicho que es transporte? Trasladarse de un punto I a un punto J o de un punto O, de un punto O a un punto D, que es O, origen, que es D, destino. Y eso es lo que hemos visto hace rato, ¿verdad? Entonces, para entender mejor qué es la cadena de suministro, por ejemplo, para producir un vehículo, un coche, no me gusta coche, debería haber cambiado a vehículo, de un vehículo. Es un vehículo. Ya que se vean mejor así. Entonces, ¿qué tengo? O sea, ¿cómo voy a explicar esta cadena? Ya hemos visto en girasoles, no sé. Mejor veremos ahora en lo que se refiere a nosotros, un vehículo. Para producir este vehículo, ¿qué es lo que necesito? Primero, tener las materias primas necesarias. ¿Y cuáles son? El hierro, o acero, o aluminio, o plástico. Pero fíjense que el plástico, por ejemplo, es un derivado del petróleo, por ejemplo. El acero, bueno, es otro mineral, el fierro, el aluminio, etcétera, etcétera. En segundo lugar, estas materias primas tengo que llevar al lugar donde se van a juntar para producir. Entonces dice el vehículo. Entonces dice, el petróleo se convertirá en plástico.
y dice, se dará forma a las salpicaderas, palancas, es decir, a todo lo que significa plástico y que sea componente de este vehículo. Tercero, una vez que han sido fabricadas todas las piezas, estas dos en primer lugar y en segundo, ¿qué es lo que voy a hacer? Como ya hemos dicho en el segundo, debemos tener un lugar donde concentrar la construcción del coche. Ahí es donde debo hacer el montaje, vale decir que debo ir colocando todas las piezas en su lugar para poder fabricar este coche. A eso se llama ensamblaje. Entonces, en cuarta posición, el coche será transportado hasta el concesionario. Va a ir a Incruz y ahí voy a exponer. Y finalmente, dice, termina la cadena de suministro. ¿Cuándo? Cuando ustedes o yo vamos y nos compramos ese vehículo. ¿Se ha entendido? A eso se llama cadena de suministro. Hola. Sí, entendido, ingeniero. Bueno, ¿y por qué es importante? ¿Por qué por qué les estoy colocando esto? Porque fíjense, China es el país que genera mayor Producto Interno Bruto, el PIB. Entonces, ¿pero qué pasa? Fíjense, ustedes saben que hace semanas se ha cerrado Shanghái. Y Shanghái, por lo que hemos visto, es la zona donde se producen la mayor cantidad de cadenas de suministro. Vale decir, muchas partes, por ejemplo, Panamá, automóviles, o si ustedes quieren también automóviles, producto terminado o partes, China empieza siempre a enviar a los lugares o donde se ensamblan o donde consumen. Entonces, esto es lo que estamos viendo en Shanghái. Hola. Sí, ingeniero. Bueno, entonces, ¿pero qué tiene que ver con transporte, con economía? Es un problema global. Dice, son malas noticias. ¿Para quiénes? Para los consumidores. Pregunta, ¿nosotros somos consumidores? Sí, pequeños, pero somos consumidores. Y para las empresas que requieren de ese producto que se produce en Shanghái, sí. Entonces dice, no se está pudiendo, por ejemplo, hagan de cuenta, solo les... Se llaman esos Qualcomm, Snapdragon, ¿qué se llaman esas piecitas? Procesadores. ¿Qué, perdón? Procesadores. Procesadores. Fíjense, para armar esos aviones, los Boeing, por ejemplo, igual a Airbus, ¿qué se requieren? Requieren de esos insumos. Necesitan que se suministren esos procesadores. Si no está saliendo de Shanghái, por supuesto que se va a parar esa cadena de producción. Entonces, eso afecta a todo el mundo, sí, pues. Y acá dice, ¿no? El confinamiento de la ciudad de Shanghái es un revés para la cadena de suministro mundial y afectada por las tensiones geopolíticas. Es decir, fuera de la guerra, eso ha ocurrido en Shanghái. Entonces, dice, aunque este puerto continúa operando actividades como el almacenamiento y la dotación de personal, dice, resultarán afectadas, lo que causará retrasos. Entonces, el transporte que se hacía también va a generar problemas. Fíjense, dicen, aumentan los retrasos en los puertos de Shanghái y es una muy mala noticia para la cadena de suministro. Imagínense todos estos contenedores que contienen esos suministros
para la fabricación de un bien, de un servicio, de un producto, o en su caso, por ejemplo, ya productos terminados para el mercado. Entonces, vamos a ver, es 2 minutos, o no, 0,58 segundos, cómo se manifiesta a través de una, aunque no me gustan, pero de un reportaje de CNN. Entonces, ¿esto qué genera este programa global? Un aumento de los costos. Entonces, ¿qué dice? Dice Miles. No sé si han visto esos contenedores que tienen esta marca, Miles. Entonces, es una de las principales transportadoras de contenedores, por supuesto, de mercaderías desde Shanghái. Y ese confinamiento está generando retrasos. Además, dice que el servicio de transporte fuera y dentro de Shanghái resulta gravemente afectado un 30% debido al cierre de estas áreas. Entonces, quiere decir que estos barcos cada vez más se van atrasando en el envío a los centros donde han solicitado estos insumos o a los centros de producción y consumo. Entonces, fíjense qué importante había sido en la economía eso que significa cadena de suministros y que de pronto ustedes van a ver en muchos productos, van a ver cómo se va a ir elevando el costo que se tenía hasta antes de la pandemia en Shanghái. Va a aumentar. Entonces, yo vengo acá y acá estaba. Perdón. Me van a decir si es que se escucha o se ve. Yo creo que debería escucharse y ver. Para la cadena de suministro de insumos a nivel global. ¿Por qué? Debido a que Shanghái está bajo un estricto cierre debido a la lucha contra la pandemia del COVID-19, lo que provoca retrasos en el manejo de mercancías. La ciudad costera impuso un confinamiento de 2 fases a sus 25 millones de residentes a principios de esta semana. Shanghái es el puerto de contenedores más activo del mundo y maneja más de 4 veces el volumen registrado en el puerto de Los Ángeles en el 2021, según información oficial. Vessel Value, un proveedor global de datos de transporte marítimo, dijo que el número de buques que esperan para cargar o descargar en el puerto de Shanghái se había disparado a más de 300 esta semana. Es un aumento de casi 5 veces comparado con las últimas 2 semanas y media. El gobierno de la ciudad, por su parte, ha dicho que las operaciones de carga se mantendrán normales bajo el confinamiento. Bueno, fíjense el impacto que ha tenido esta cadena de suministro, que por supuesto cuando nosotros veamos, por lo menos a la pasada, porque eso es para conocimiento nuestro, y es más, yo tengo ya inclusive, no sé dónde he dejado, pero no lo he puesto ahora porque no es para este capítulo, cómo se debería hacer una encuesta sobre mercadería. Tengo y les voy a pasar a ustedes para que hagan, para que me contesten también ustedes. Entonces, ahora sí, sabiendo más o menos los parámetros que debo considerar para hacer o para definir la demanda de pasajeros o de mercancía, yo voy a continuar con la unidad 3, que es esta. Entonces, dice así, bueno, estábamos acá, perdón, análisis de la oferta que hemos visto allá. Y veníamos acá. Entonces, para medir la demanda, ¿qué es lo que yo debo hacer? Debo generar una herramienta. Y esa herramienta, ¿cuál va a ser? Esta encuesta denominada origen y destino. Pero esto es mucho mejor hacer una encuesta cuando es una vivienda que se llama encuesta
de vivienda, se llama así, encuesta de vivienda origen-destino. ¿Y para qué? Para saber la cantidad de viajes que una persona realice. Solo la cantidad de viajes no, sino para saber cuál es el propósito para que yo me movilice de un punto O, origen, a un punto D, destino. ¿Por qué razón? Porque lo que se quiere averiguar es cómo podríamos disminuir ese transporte que realizan las personas y los motivos también por qué los realizan. Entonces, ¿para qué y por qué? Entonces, eso yo debería ver en esta encuesta, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, acá vamos a ir terminando. Acá tengo 261, 12. Esto es no motorizado. Vale decir, les pregunto ahora a ustedes, como conceptualmente ya están bastante fuertes, ¿cuál sería el transporte no motorizado, por ejemplo? Hola. Por ejemplo, un cuadratrack, ¿será no motorizado? No, ingeniero, es motorizado. Entonces, ¿cuál sería el no motorizado, por ejemplo? Una bicicleta ahí. Entonces justamente por eso se recurren a yo voy a hablar, ciclovías, o ya ciclovías si quieren, no es el mejor término ese. Entonces, ¿qué es lo que quiero con la aplicación de esta encuesta? Saber cuántas veces y el motivo, el para qué se ha transportado esa persona. Entonces, con eso podré incluir en los planes territoriales, vale decir, de muchas variables, vale decir, como ejemplo, podría ser zonas de equipamiento, zonas recreacionales, de salud, de educación, etcétera, etcétera, sí. Fíjense, si nosotros hablamos de educación, no sé si ustedes ya han visto en la educación fiscal qué es lo que están haciendo ahora la planificación de estos colegios, que normalmente reciben a gente que, no sé si se han fijado, a gente que que está circunscrita en el área. ¿Es así o no es así? Hola. Sí, ingeniero, es así. Bueno, son rasgos de la planificación que se está haciendo, esa planificación territorial. Finalmente, ¿a qué queremos llegar? Es bien chistoso, pero esto queremos llegar. Fíjense, esta es una encuesta que se ha hecho a Eje Metropolitano de Cochabamba. ¿Y qué es del 1.200.000? Voy a redondear. Dicen que las personas que viajan son 847.000. Y para que realicen 1.900.000 viajes, dice que una persona viaja más de 2 veces por día. Es decir, 2 y un poco más, vale decir ida y vuelta y algo más. Entonces, acá está. Entonces dice, a partir de los resultados de la encuesta origen-destino domiciliaria, yo les dije de viviendas domiciliarias. Bueno, ¿y con qué puedo comparar este dato 2.24 con estas estadísticas que tengo? Por ejemplo, algo parecido es esto, Ciudad de México, a las personas o de Buenos Aires. Sin embargo, en Río de Janeiro o Sao Paulo había sido diferente. Por supuesto que, por eso dicen que hay más economía en estas poblaciones del primer mundo, vale decir Chicago, o que es el más... ustedes han visto en el video
como han hablado de Chicago como la ciudad más importante económicamente en los años 1900. Pero fíjense, ahí sí realizan mayor cantidad de viajes, casi doblan los 2.24 veces. Entonces, acá tenemos todo esto. Toda esta información que, por supuesto, ¿de dónde la he sacado? De la interpretación de las encuestas origen-destinos domiciliarias. Y ese es el diseño que nosotros deberíamos hacer, ¿sí? Eso es lo que deberíamos hacer. Entonces, bueno, aquí tengo toda esa información que he podido vaciar de la encuesta origen-destino. Por favor, hasta acá, preguntas. Hola. Entonces, ya hemos visto el uso de suelo. El uso de suelo, ¿en qué se manifiesta? En los planes maestros. ¿Y por qué se llama maestros? Porque deben ser los que nos indiquen qué es y dónde deberíamos hacer. Por ejemplo, acá tenemos que se vea de lejos así. Para Bogotá estamos viendo 16 planes para tener una buena planificación en la ciudad de Bogotá. Bueno, entonces, inclusive esto ya hubiésemos visto. Bueno, acá yo voy a quedarme, no sé si tienen alguna pregunta o algo, por favor. Está bien, ingeniero, todo claro. Ingeniero, yo tengo una consulta. Dime, por favor. Ingeniero, Cochabamba actualmente, digamos, para un futuro tiene previsto, digamos, un plan maestro como nos acaba de mostrar, o recién se va a plantear o todavía no tiene planteado. A ver, vamos a ir respondiéndonos. Dime, tú ya conoces la ciudad de Cochabamba. Por lo poco que conocemos tú y yo y todos, sabemos que existe muy poca disponibilidad de espacios físicos, ¿verdad? Y una de las limitantes, por ejemplo, es a nivel vertical la cota 2750. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Sobre lo que tenemos hay que ajustarlo más allá y eso vamos a llamar planificación, ¿verdad? Entonces, ¿qué te quiero decir? De que, por ejemplo, creo que en ninguno de estos planes que les he mostrado, por ejemplo, para la ciudad de Bogotá, creo que ninguno de estos lo tenemos bien realizado, justamente porque hemos partido y no, o sea, sin las ganas, sin eso que se llama planificación. Nosotros nos hemos resistido a eso por una serie de razones, factores, no sé. Entonces, por supuesto que no tenemos estos planes, que deberían ser ya para ajustar, sí. Por ejemplo, con ese plan que les he mostrado a ustedes, el plan de movilidad urbana sostenible, ¿verdad? Esto. Y no solo eso, sino, bueno, está vista ahora. Les he mostrado de que, por ejemplo, para lo que acabamos de ver, ya lo he borrado. Eso de las encuestas, por ejemplo, eso debería ya empezar a servir como una base para la planificación del transporte urbano, por ejemplo. Entonces, por si acaso, acá otra vuelta, yo creo que ya no es necesario, pero donde estaban las encuestas, ¿verdad? Vimos de dónde venían. Entonces, en conclusión, hemos nacido muy prematuramente y después cuando hemos querido ajustar la convivencia en base a la planificación urbana,
Creo que no hemos tenido mucho éxito, por lo tanto, lo único que nos queda es ajustar en la medida en que se pueda ajustar, porque ya no se va a poder hacer grandes cosas, ¿verdad? Porque ya nos hemos asentado. No sé si algo te quiere decir eso. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Otro. Hola. Otro. Bueno. Muchas gracias. El día viernes nos vemos, ¿sí? Por favor, vamos saliendo ordenadamente. ¿Está bien?